Uno de los principales inconvenientes que existen a la hora de superar la filofobia o el miedo al compromiso es el concepto de no entender cómo funciona este tipo de miedo en nuestra mente. Cuando existe un miedo real, cuando nos enfrentamos a una situación en la que nuestra mente ve una adversidad, ve un problema, ve algo que tiene que superar, establece una especie de análisis y determina que eso que tenemos ahí delante, que realmente existe, que está ahí, es algo que nosotros no vamos a poder superar porque nuestra mente analiza esa situación, ve grado de amenaza, ve grado de capacidad y si es inferior, si nos cataloga a nosotros mismos como inferior para poder superar esa amenaza, esa barrera, eso que tenemos ahí que existe, pues nos provoca miedo para que huyamos de esa situación, porque es algo que no vamos a poder superar. Eso es algo lógico, es un miedo real, es un miedo que tenemos ahí delante y es algo útil, porque nos está definiendo que tenemos una amenaza a la cual quizás no podemos enfrentar por el valor o el análisis que hace nuestra mente de nosotros mismos. Que luego ahí pueden intervenir muchos factores. El hecho de que, bueno, yo no me conozca lo suficiente, de que no me crea con valor suficiente y a lo mejor luego sí puedo hacerlo. Pero bueno, no importa. La situación existe, es decir, esa amenaza como tal existe. Y bueno, nuestra capacidad o nuestro conocimiento de nuestra capacidad para superar esa amenaza, pues también existe. El problema es cuando aparecen los miedos disfuncionales, cuando aparece algo que yo me invento realmente para catalogarlo como amenaza. Y ahí es donde encuadramos el miedo al compromiso, el miedo a comprometerse. La mayoría de las veces, como ese miedo es algo disfuncional, es decir, es algo que no existe una amenaza como tal, que perjudique o que impida o que me vaya a hacer daño o que tenga yo que hacer un esfuerzo para superarlo, como no existe, es algo que inventamos nosotros, pues normalmente cometemos el error de que para que podamos estar bien, para que no tengamos este tipo de miedo, seguimos trabajándolo como si fuese un miedo real, como si tuviésemos que vencer eso, como si tuviésemos que superar esa situación. Claro, ¿cómo vamos a superar algo que nosotros mismos hemos diseñado para que nos venza? Es decir, diseño un enemigo que está enfocado precisamente en mis puntos débiles, en mis carencias, en mis detalles más débiles, que conoce todo de mí y está diseñado para vencer siempre. ¿Cómo lo voy a superar? Pues la mayoría de las personas que hacen algún tipo de terapia o hacen algún tipo de trabajo consigo mismo, con miedos disfuncionales como es la filofobia o el miedo al compromiso, lo enfocan de una manera equivocada, lo enfocan como si fuese algo que tuviesen que superar. Y se pasan mucho esfuerzo y gastan muchas energías en intentar superar algo que precisamente mi mente ha diseñado para que no se pueda superar. Mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué en vez de esforzarme en intentar superar ese tipo de miedos que yo he creado y lo he hecho inmortal, porque lo he hecho para un objetivo concreto, que es el hacerme huir de una situación que yo he catalogado como amenaza porque yo la he inventado, en vez de hacer eso, ¿por qué no trabajo en demostrarle a mi mente que eso que acabo de diseñar no debería existir y realmente no es algo que tenga que superar ni trabajar? Porque no debería existir, por lo tanto no es algo que tenga que trabajar. Enseñarle a mi mente que eso simplemente no existe. No es convencerme de que, bueno, no tengo que tener miedo, ni convencerme de que puedo hacerlo, ni convencerme de seguir adelante. No, tengo que enseñar a mi mente todo el proceso en sí, que yo he creado ese tipo de miedo por un motivo en particular, pero lo he creado yo, igual que lo he creado yo, puedo disolverlo yo. ¿Por qué puedo crearlo y no puedo disolverlo? Porque me centro en aceptar que ese miedo existe. Entonces, la mayoría de las personas que tienen filofobia o miedo al compromiso no avanzan
porque dan por hecho que ese problema es real y existe. Y entonces me encuentro con personas que van en la línea de: he tenido ansiedad, tengo miedo, me pasa esto porque no sé si va a pasar esto, si voy a funcionar, si voy a estar enamorado, si luego voy a encontrar es la persona ideal y no sé si yo estoy preparado para una relación. Vale, y acepta que eso existe, que está ahí. Dime cómo puedo sentirme mejor y que mejore mi relación. Bien. Y lo que hacen es: acepto que ese miedo existe, acepto que ese problema y esa amenaza está ahí, lo acepto todo y ahora enséñame cómo lo supero. Pues no. Yo te voy a enseñar a que entiendas que todo eso que acabas de decir no existe. Y te lo has inventado tú con una finalidad. Nuestra cabeza no es tonta. Por lo tanto, cuando ante una situación positiva experimenta el cuerpo cierto miedo, cierto malestar o cierta emoción negativa, la mente necesita un justificante. Nuestra mente va a decir: ¿qué haces sintiéndote mal ante algo que es súper positivo? Y entonces se va a empezar a inventar cosas para huir de una manera, lógica o razonable. El proceso es el siguiente. Mi cuerpo, mi sistema emocional, por culpa de mi pasado, por todo lo que yo he vivido en mi pasado, ve una situación, la analiza por su cuenta, no la mente, nuestro sistema emocional de por sí, la analiza y saca una conclusión y dice: uy, situación similar al pasado, en la que te pasó con tus padres, te pasó con tal, te pasó en los vínculos afectivos que tenías anteriormente, te pasó esto tal. Entonces, ahí tenías miedo. Te voy a traer la misma emoción, miedo. Entonces, he quedado con una chica, esa chica me dice: quiero avanzar contigo y creo que siento algo más por ti. El cuerpo dice: uy, esto es parecido a lo que te pasó de pequeño tal, y eso lo hace nuestro sistema emocional sin darnos cuenta, lo hace de forma automática. Por eso es tan importante quitar los automatismos dentro de este trabajo. Pero bueno, emoción que experimentaste en ese momento: miedo, terror, pánico, ansiedad. Aquí tienes lo mismo: miedo, terror, pánico y ansiedad. Oye, pero si es una chica guapísima, si es una chica que me interesa y creo que va a funcionar esta relación y para colmo yo le gusto y tal, y me está diciendo que me quiere, vale, porque siento miedo. ¿Ves? Doy por hecho que tengo derecho a sentir miedo. No. Mi cuerpo en ese momento siente miedo, siente esa ansiedad, porque automáticamente me ha traído del pasado esa emoción. Y entonces el cuerpo le dice a nuestro cerebro: oye, emite pensamientos que justifiquen este estado emocional. No mires el presente, ¿vale? No mires a esta chica porque es guapísima y genial y es la pareja perfecta, pero no la mires, porque si no al final lo mismo no puedo huir. Así que por favor, limítate a emitir pensamientos, que justifiquen este estado emocional, que yo estoy con ansiedad. Porque en mi pasado yo sufrí ansiedad por culpa de una situación similar. Entonces aquí supuestamente tengo que experimentar ansiedad también. Así que dame pensamientos que refuercen este estado emocional, esta ansiedad. Y el cerebro empieza. Te va a engañar. Quizás no sea la persona perfecta. Tú no estás preparado para una relación. Ay, mira, le veo el pelo demasiado corto, el pelo demasiado largo, demasiado alta, demasiado baja. Empieza a sacar defectos, tanto físicos, emocionales, o empiezo a buscar dentro de mí basándome en mi propia ignorancia. Es que yo no sé si estoy enamorado, es que yo no sé si la voy a querer, es que yo no creo que pueda yo estar a la altura de lo que era esa persona. Infinidad de cosas que ya lo hemos hablado en otros vídeos, las excusas como tal. Y el cerebro, cuando empieza a emitir ese tipo de pensamientos, la única finalidad que tiene es que se refuerce ese estado emocional y salgas corriendo de esa realidad. Y le importa un pimiento que esa realidad sea positiva. Le da igual, porque su función en ese momento es justificar el estado emocional que esa persona experimenta por culpa de su pasado. Y entonces luego la persona, cuando tiene esa ansiedad y se va a su casa: tengo que ir a terapia, tengo que trabajar esto. Vale, me siento ansioso, tengo miedo. Ayúdame a quitar ese miedo. Ayúdame a superarlo, ayúdame a ser fuerte. Tú quieres ser fuerte, quieres dejar de experimentar ese miedo. Pues lo que tienes que empezar a hacer es cuestionar que lo que estás viviendo, te guste o no te guste, no es una situación negativa. Le gusta a tu cabeza porque lo haya asociado al pasado o no, no es una situación negativa. Y que estás huyendo de algo que es positivo. Estás huyendo de algo que no
tienes por qué experimentar miedo. El amor, el cariño, la atención y el que esa persona te pueda querer no está relacionado con algo negativo. Te guste o no, lo conozcas o no, estés acostumbrado o no. Por lo tanto, ese estado emocional no debe existir. Mi trabajo y mi esfuerzo es cuestionar por qué experimento ese estado emocional. No es pasar por encima, no es me hago el fuerte, no es venga me voy a convencer, no, es pararme y cuestionar lo que siento, lo que pienso y lo que hago bajo ese automatismo de mi pasado. Si lo enfocas así, esa ansiedad bajará, los pensamientos serán los correctos asociados al presente y entonces empezarás a vivir una vida anclada al aquí y ahora. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda. Un abrazo.